En línea, invitado especial. Está con nosotros Roger Marte, quien es dirigente nacional del Partido Revolucionario Moderno. Buenas tardes y bienvenido a este espacio en línea. Buenas tardes a los demás compañeros que están en el CEP y a los amigos telespectadores que están en sintonía. Saludar a toda la teleaudiencia, que me imagino también que a través de la internet de las cosas, están ustedes en vivo. Saludar a todos los internautas que nos pueden ver a través de las diversas plataformas. Sí, Roger, primera pregunta de inicio. Sus consideraciones, ¿qué le parece a usted una necesaria reforma constitucional? Se ha estado hablando de esto, tanto el partido de gobierno como partidos opositores han dicho sus pareceres en cuanto a si es necesario o no una nueva reforma a la Constitución. ¿Qué le parece? Bueno, tú lo has dicho, la necesaria reforma constitucional, naturalmente nuestro Estado requiere algunas adaptaciones y mejoras dentro de la separación de los poderes del Estado, dentro de la organización de los órganos constitucionales. Y cuando hablo de mejoras y adaptaciones me refiero a ese necesario ejercicio de robustecer el esquema del Estado para la toma de decisiones y para que se fortalezca la institucionalidad democrática y sobre todo se pueda consolidar el ejercicio democrático en nuestro país. El presidente de la República, Luis Abinader, como líder del partido, junto a miembros del partido, la Comisión Ejecutiva y otros directivos que toman decisiones dentro de los órganos de nuestra organización política, sometieron ante el Consejo Económico y Social un proyecto para analizar este proyecto de 12 grandes reformas, donde está incluido ahí la reforma electoral, la reforma fiscal, la reforma constitucional, el pacto eléctrico y otra serie de, por ejemplo, el tema de la adecuación de la Cámara de Cuentas, la Contraloría de la República, la independencia política del Ministerio Público. Todo esto con miras a poder garantizar en el presente la institucionalidad que el país se merece en el corto, mediano y largo plazo y en el futuro, naturalmente. De manera pues que es importante que todos los ciudadanos dominicanos estemos conscientes de la necesidad que existe en nuestro país de poder fortalecer estos aspectos que he mencionado y naturalmente el presidente de la República con una visión de estadista pensando en las futuras generaciones está haciendo todo el esfuerzo necesario para que en el Consejo Económico y Social se puedan validar estas propuestas, pueda llegarse a un consenso, porque naturalmente un proceso de reforma constitucional primero es un pacto político, luego un pacto jurídico, un pacto social y un pacto jurídico, naturalmente. Pero en este caso, algunos partidos de oposición, algunos líderes de oposición han fijado una posición un tanto inmadura desde el punto de vista político. Oye, y eso no tiene que ver, por ejemplo, y me disculpa, por ejemplo, que el tema de reforma electoral en la República Dominicana tiene como una especie como de sabor amargo. En el sentido de que, por ejemplo, ¿en qué sentido? Danilo Medina reformó la Constitución para reelegirse. Luego entonces de nuevo hace un intento y eso como que dejó cierto sabor amargo. ¿No temen ustedes, por ejemplo, que esto pueda arrastrarse y que la población como que no esté en sintonía con eso? Lo que sucede es que por primera vez en la historia, dentro del marco de la historia política contemporánea de nuestro país, en los últimos 50 años, cada vez que en la República Dominicana se ha hablado de reforma constitucional, ha sido para satisfacer la necesidad urgente de una persona en específico. Ajá, en el año 2010 hubo un proceso de reforma que, siendo sincero, favoreció al país en términos institucionales en algunos aspectos, pero pudimos observar cómo gente con una reconocida actividad política pudo llegar a ocupar cargos en las altas cortes para la toma de decisiones que, vulneraron en ese momento y conculcaron derechos a muchísima gente. Pudimos observar cómo una persona del Comité Central del PLD pudo llegar a una corte tan importante como la Suprema Corte de Justicia. Entonces, nosotros estamos muy enfocados en que en la República Dominicana, en este momento, por primera vez en la historia, en los últimos 50 años, se está hablando de una reforma constitucional para beneficiar al país, porque naturalmente, si el líder del PRM, nuestro líder, el presidente Luis Abinader, opta por repostularse, la Constitución se lo permite. En este caso no es para satisfacer una necesidad particular. En este caso, por primera vez en la historia, vuelvo y lo reitero, por primera vez en la historia, se está
proponiendo una reforma constitucional para ajustar la Carta Magna a las necesidades urgentes de la sociedad dominicana que vivimos en la actualidad. De manera pues que esto será un avance significativo, porque cuando tengamos un Ministerio Público independiente de forma constitucional, que no dependa de que alguien en el futuro, cuando el presidente de la República culmine sus 8 años de gestión, quiera venir a darle un retroceso a lo que ya se ha logrado en este país, entonces lo pueda hacer. De manera que, por eso es que yo he señalado que el presidente Abinader está garantizando en el presente la institucionalidad democrática y la consolidación del ejercicio democrático que requiere la República Dominicana del futuro. Sí, pero por ejemplo, a propósito del tema de la reforma constitucional, yo no estoy de acuerdo con que un político, por ejemplo, no pueda aspirar a ser miembro de una alta corte. ¿Cuál es el problema? Todos somos políticos. Y el mejor ejemplo se llama Milton Rey Guevara, por ejemplo. ¿Quién es más político que Milton Rey Guevara en este país? ¿Y cómo ha sido su desempeño en el Tribunal Constitucional? Nadie lo puede cuestionar. Ha sido un trabajo elogiable. Yo aspiré a la Junta Central Electoral, por ejemplo. Y cuando a mí me preguntaban que si fulano de tal, que es político, no puede aspirar, yo digo, ¿cuál es el problema con que aspire? Es lo que tiene que ceñirse a la parte institucional. O sea, yo no veo el inconveniente en un tema que un político pueda aspirar a una... Porque primero es profesional. Pero cuando nos referimos a una independencia política de los órganos constitucionales, de las altas cortes, no nos estamos basamentando en un criterio de que si es o no político, porque naturalmente todos los seres humanos somos políticos. Hablamos del activismo político partidario, que son dos cosas diferentes. En múltiples ocasiones grandes pensadores de la antigua Grecia hablaron de que el hombre es un animal político, sí, de que todos de alguna forma hacemos política, pero no activismo político partidario y no respondiendo a intereses particulares de partidos políticos en específico, que son dos cosas muy diferentes. Diría un buen agrimensor, hay que deslindar claramente qué es una cosa y qué es la otra. Eso es así. No, Roger, vemos que mundialmente hemos tenido un impacto económico increíble. ¿Cómo ves la situación de la economía nacional? Mira, naturalmente tenemos un gran desafío. Actualmente el mundo vive un gran desafío, no tan solo República Dominicana, el mundo completo, porque los embates económicos, la inflación que estamos viviendo en la actualidad es fruto del estancamiento económico que se registró en el 2020 cuando todas las industrias tuvieron que cerrar las puertas. La escasez de materia prima, la situación que se ha generado ahora en los últimos meses entre Rusia y Ucrania ha logrado, para una desgracia para la humanidad, ha logrado que los costos se puedan disparar fruto de lo que se está registrando en ese continente, porque para nadie es un secreto, por ejemplo, que en esa región, en esa latitud del mundo, es donde se produce la mayor cantidad de granos, por ejemplo. El trigo, señores, está cotizando en precios nunca antes vistos en las últimas décadas. Claro. Por ejemplo, el combustible realmente está registrando parámetros nunca vistos, sin precedentes. Entonces, actualmente la economía dominicana ha continuado marcando crecimiento sostenido durante los últimos años, pero esto ha sido en los últimos años gracias al esfuerzo que ha hecho la gestión presidencial de atraer inversionistas que puedan reactivar la economía. Mientras haya inversión directa en nuestro país, que se ha incrementado de una forma interesante, cuando digo inversión directa, es a través que no es a través de intermediarios, sino ya inversionistas desarrollando dentro del ecosistema de turismo, personas que han tomado iniciativas desde la República Dominicana impactando toda la región. Las zonas francas actualmente es una realidad con una labor extraordinaria que ha hecho el presidente de la República en esa materia. Todo esto ha sido dentro de la estrategia de burocracia cero que ha impulsado el presidente de la República para que los inversionistas nacionales e internacionales se motiven a continuar fomentando la estrategia de negocios abiertos, flexibilidad para todas las personas que tengan iniciativa. Y esto es lo que ha permitido que, por ejemplo, firmas internacionales como Standard & Poor's, que es una firma calificadora con mucho prestigio a nivel mundial, estableció que la República Dominicana ha incrementado su nivel de calificación, fruto de la confianza que genera esta gestión presidencial internamente y hacia afuera, de manera que esto es lo que ha permitido que tú veas, por ejemplo, el sector de la construcción en la República Dominicana, pese a los costos que están registrando los materiales de la construcción,
se haya continuado dinamizando esta industria, y esto entonces tiene un efecto dominó favorable para toda la economía. Por ejemplo, en el sector agrícola podemos señalar que los préstamos, por ejemplo, que ascienden a más de 10.000 millones de pesos a tasa cero a través del Banco Agrícola, a través de Banreserva, para poder continuar garantizando sobre todo la seguridad alimentaria en nuestro país, y esto permite entonces una estabilidad socioeconómica en todos los aspectos. ¿Hay alguna, y para concluirte con la pregunta de la compañera, debo decirte que en términos prácticos, sin temor a equivocarme, la República Dominicana vive un buen momento en medio de una crisis sin precedentes a nivel mundial, de manera que la astucia, la inteligencia, la toma de decisiones en tiempo oportuno del presidente de la República y de todo su gabinete económico ha permitido mantener la estabilidad macroeconómica en nuestro país y que la gente continúe apostando al crecimiento de la República Dominicana. Todo el mundo sabe la importancia que tienen las pymes, por ejemplo, a propósito del orden económico, que las pymes son las que inyectan ese dinamismo a la parte económica. ¿Qué estrategia está aplicando el gobierno o tiene proyectado aplicar ya en los próximos, vamos a decir, en los próximos 6 meses ya para culminar el año, y más o menos seguir sorteando el tema económico actualmente? Mira, alrededor del 76% de los negocios que existen en la República Dominicana son micro, pequeños y medianos empresarios. Naturalmente, a través de Promipyme, a través del Viceministerio de Fomento de las Pymes, a través de órganos como, por ejemplo, Supérate, que se ha convertido en un componente, tiene componentes de emprendimiento para poder sacar a la gente de la situación de pobreza a que pueda aperturar un negocio y darle el acompañamiento, la tecnificación y los programas de seguimiento para que éste pueda convertir en un micro o pequeño empresario. Esto se hace dentro del marco de la estrategia de fomento al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, que a través obviamente de la ley de emprendimiento, que es una ley 688-16, es la ley que fomenta el emprendimiento en la República Dominicana. Todos los programas del gobierno, que 14 instituciones actualmente trabajan el tema de emprendimiento en el país como un hecho sin precedentes, haciendo un esfuerzo en lograr unificar el criterio con un objetivo claro para identificar objetivos específicos para poder mantener negocios abiertos en nuestro país y que nuevas personas puedan incluirse dentro del esquema de la productividad. Porque yo soy de lo que cree que la pobreza se combate con alternativas productivas, alternativas de generación de riquezas. No hay una forma, pienso que el presidente lo está haciendo de una forma correcta, dándole las herramientas a los dominicanos para que puedan convertirse en emprendedores, puedan tener sus pymes y que puedan convertirse en entes productivos y que puedan así transformar la vida de ellos y la de sus familias, porque les reitero, señores, la pobreza, la única forma de vencerla es generando riquezas, y para generar riquezas un ser humano debe tener las herramientas necesarias a mano para poder echar hacia adelante y avanzar, y eso es lo que está haciendo el presidente de la República, que culminó la respuesta que me has hecho con lo que el señor presidente siempre señala, que lo voy a citar. Él habla de que quiere generar empleos y más empleos, de manera pues que esa narrativa lo está llevando a la práctica. Donde quiera que asiste, lo vemos, lo observamos con mucho orgullo, cómo él ha logrado unificar criterios en todo su gabinete para que los ciudadanos dominicanos puedan transformar sus vidas desde el punto de vista económico y así puedan generar cambios colectivos en sus respectivas comunidades. Conversamos con Roger Marte, quien es un dirigente nacional del Partido Revolucionario Moderno. Precisamente, Roger, me voy a montar sobre esas explicaciones que tú has dado. Aquí todavía hay mucha gente que vive en pobreza y en pobreza extrema. Otros ya más dichosos pasarían entonces a la clase media. La clase media es una clase que busca una movilidad social. Ahora, las personas que viven en pobreza extrema y en pobreza, lo que quieren es salir de ese estado. Y necesitan un gobierno cercano a la gente. ¿Cómo a partir de una gestión presidencial se están logrando cosas para cambiarle la realidad a esa gente que vive en una situación de vulnerabilidad económica? Mira, señalé hace unos minutos el esfuerzo que se hace a través de Supérate, que de ser un tema que se denominó en el pasado como solidaridad, como que era una
ayuda y no un derecho que adquiría el ciudadano a través de, con el simple hecho de ser un contribuyente para el Estado Dominicano, pasó en esta gestión de gobierno a llamarse Supérate, dirigido por nuestra amiga Gloria Reyes, que hace una labor interesantísima en todo el territorio nacional. Supérate ahora se ha convertido en un programa con componentes de emprendimiento, como acabo de explicar. ¿Qué ocurre cuando un programa que procura dar ayuda social se convierte en un elemento que propone ahora propuestas desde el punto de vista del emprendimiento? El emprendimiento es un estilo de vida y a través de Supérate ahora, pese a que se le está otorgando el doble de los beneficios que recibía la gente anteriormente, ahora se le trabaja la mentalidad y la cultura emprendedora para que esta gente que se encuentra en situación de extrema pobreza pueda salir de ella a través de su propio esfuerzo sin dejar de recibir la asistencia social del gobierno. Me explico. Un ciudadano dominicano que está ubicado en Posterrío, por ejemplo, o en Duvergé, provincia de Independencia, tiene una situación económica de calamidad que le afecta a él y a su familia, ahora recibe el doble de la asistencia social que recibía antes, pero esto no se limita a que simplemente el Estado le está otorgando lo que por derecho él ha adquirido por ser un ciudadano dominicano, sino que a través de este programa se le dan todos los beneficios, todas las herramientas para que esa persona pueda convertirse en un pequeño o un micro o pequeño empresario. Se le da asesoría. Se le motiva. Asistencia técnica, asesoría, capacitación, acompañamiento y seguimiento. Y se coloca dentro del esquema de lo que le hemos llamado el guía de emprendimiento, la guía para emprender. Esta guía para emprender lo certifica para que pueda acudir a Promipyme a capitalizarse ya en una segunda etapa más interesante, porque probablemente en Supérate estaba recibiendo beneficios para una pequeña dulcería, pero de repente en Promipyme podemos, gracias al esfuerzo del presidente de la República, con esa visión, cuando digo gracias al esfuerzo es lo que él le ha proyectado a todos los funcionarios que estamos dentro de su gobierno, que tenemos que hacer que la gente crezca, que la gente pueda avanzar a través de su propio esfuerzo. Luego de esa etapa, en esa etapa de haber sido certificado o tener el acompañamiento de Supérate, puede pasar a Promipyme. Y en Promipyme se le puede otorgar un préstamo hasta de 2 millones de pesos, con el esfuerzo interesante que hace Porfirio Peralta en esa institución. Ya esa persona que producía dulces en su casa, ya tiene un capital para poner una pequeña repostería, probablemente, pero probablemente puede incrementar la producción de los dulces. Y así sucesivamente va agotando un proceso de acompañamiento y capacitación y transformación de su mentalidad y cultura para lograr que en nuestro país la gente no tan solo espere la ayuda del gobierno, sino que pueda generar mayor cantidad de empleos y pase a ser, querido hermano, pase a ser de una pequeña unidad productiva de producción de dulces a convertirse en una persona con un potencial interesante para dar mayor cantidad, para producir empleos, y entonces ahí se convierte en lo que yo le he denominado una bendición para otros. Porque ya no tan solo tú estás produciendo en tu casa, sino que tú estás permitiendo que alguien llegue a tu pequeña repostería o tu pequeña fábrica de dulces a hacer trabajo que ya tú no puedes hacerlo porque el tiempo no te alcanza. Entonces tú estás empleando a otro dominicano y así sucesivamente. Ya entonces estamos hablando de que no tan solo en la casa de producción de dulces se benefician, sino que hay otro que está empleado y que ese también contrata al motorista, que es quien lo moviliza para llevarlo a la fábrica de dulces. Y entonces es ahí, para no hacerle el cuento largo, hacérselo más corto, es ahí donde se da ese efecto dominó positivo. Y esto es gracias a la visión que tiene el señor presidente de la República de hacer que los dominicanos y dominicanas seamos más productivos y que tengamos mayores herramientas para transformar la vida de nuestra gente. Roger Marte, ya para finalizar esta interesante entrevista, sí, el tiempo se va rapidísimo en televisión. Un mensaje final a la población dominicana que ahora mismo está pasando por situaciones difíciles, y sabemos que esto es escalonado, pero que sea de usted que llegue este mensaje. Bueno, decirle a los amigos, amigas dominicanos de todas las latitudes, donde quiera que se encuentren, que no deben de perder la visión, el horizonte hacia donde quieren dirigirse. Ustedes tienen un gobierno cercano que está dispuesto a colaborarle. Les invito a todos, sobre todo a todos los que nos están viendo y a los que lo pueden ver esto en YouTube en un ratito, que se acerquen a todos los programas que tiene el gobierno de la República Dominicana liderado por el presidente Luis Abinader.
tenemos diversos programas que lo pueden ayudar a ustedes a transformar la vida de ustedes y la de sus familias, y que estén conscientes de que ustedes no están solos y que el presidente Luis Abinader, que todos los funcionarios de los 23 ministerios tienen la visión clara de ayudarles y acompañarles en ese proceso de crecimiento. De manera que esa es la motivación, acercarse a todos los esquemas del gobierno dominicano para que puedan beneficiarse de todos los proyectos interesantísimos que tenemos dentro de las carteras de las 23 instituciones que están dentro del Estado dominicano. De manera que les invito a que no pierdan el horizonte, que puedan mantenerse activos, que puedan tener una visión de productividad, que puedan generar un estado de mayor estabilidad y puedan crear las condiciones para adquirir un mayor poder adquisitivo. De manera pues que nuestro interés desde cualquier escenario donde estemos es que la República Dominicana sea más grande, se convierta en un país más productivo y que las generaciones millennials, los Z, puedan tener oportunidades en el corto, mediano y largo plazo. De manera que se está trabajando arduamente de una forma organizada para poder lograr que la República Dominicana se convierta en un referente en la región en materia de productividad, en materia de generación de empleos y en materia de emprendimiento. De manera que es un gran honor compartir con ustedes. El honor es para nosotros. Agradecerle a Roger Martí, quien es dirigente nacional del PRM. Para nosotros es un orgullo saber que jóvenes como usted pues están ahí mirando por aquellas personas que no tienen voz, y ojalá que muchos funcionarios tomen la acción y la iniciativa que usted está tomando, porque se necesita muchísimo. No solamente la economía, sino que hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar mucho. Claro. Y felicitarle por el trabajo que viene realizando. Muchas gracias. En línea, invitado especial.